Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, en una entrevista del diario El País, se titulaba en uno de los artículos: entrevista a Munyo, baja del dólar, obliga a ponerle algo de freno, el reto de la inteligencia artificial y más. Con este título se podrán imaginar que lo primero que hicimos fue comunicarnos con Ignacio Munyo para ver si podíamos compartir con él sus consideraciones vinculadas a este tema. Y bueno, como siempre, agradecemos la deferencia que nos dedique unos minutos de su agenda para conversar con él, para que todos ustedes reciban de primera mano la información de quien es el director del Grupo Ceres. Ignacio, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, un placer hablar contigo y con la audiencia. ¿Cómo se interpreta ese título que acabo de leer? No, se interpreta como la elección que hizo el periodista que cubrió una conferencia que duró 1 hora 45 minutos y en la cual analizamos los diferentes aspectos que están hoy sobre la mesa en una coyuntura compleja, digamos, tanto a nivel global como a nivel local, por varios factores. Así que, bueno, ahí fueron algunos puntos que se enfatizaron en ese título, pero son varios los frentes que ameritan análisis. No es que uno ofrece soluciones, sino nuestra intención fue poner información para que después cada uno pueda tomar las mejores decisiones posibles en el ámbito que le corresponda, ya sea público, privado, personal, familiar. Pero hay mucha cosa que está circulando que cuesta entenderla. Nosotros nos tomamos el trabajo con un gran equipo de seres de estudiarlas, analizarlas, hacemos trabajo de campo, viajes al exterior, pero con múltiples reuniones sobre temas que al Uruguay lo afectan, y después, bueno, tratamos de compartir con la mayor cantidad de gente posible. Bien, ¿podemos considerar que la situación del dólar en el Uruguay es como aquella sensación de la frazada corta? Que si nos tapamos la cabeza, los pies nos pueden quedar de afuera y que de repente se arregla una cosa, pero se puede desacomodar otra con lo que tiene que ver con el comportamiento del dólar. Es un buen paralelismo, porque la frazada corta viene por el lado de la inflación y la competitividad, porque en el fondo, ¿qué es lo que hoy preocupa a las empresas que están produciendo en el país? Bueno, el país se ha vuelto caro, o sea, es un país bastante más caro que, dejando de lado Argentina, que es un caso excepcional, pero con Brasil hoy estamos carísimos, y con el resto de los mercados a los cuales Uruguay le vende producción, tanto de bienes como servicios. Estamos caros con respecto a todos, pero no hemos logrado, a pesar de que ha estado en la agenda, avanzar en determinadas reformas que hagan al país más competitivo, más barato en los costos de funcionamiento. Y ahí entran, por ejemplo, aspectos regulatorios y burocráticos que son históricos y que no se logran agilizar o abaratar para el que quiere operar en Uruguay. Estoy hablando de autorizaciones, de registros, de pedidos de información duplicada. Uno podrá pensar, bueno, pero eso es mínimo. No es mínimo, y realmente muerde eso cuando el ingreso que para las empresas que cobran en dólares porque venden al exterior se ve reducido en comparación a lo que tienen que pagar en pesos, que son salarios, que son alquileres, que son comida, insumos para producir. Entonces, como Uruguay tiene un problema de competitividad que va más allá del valor del dólar, sino que viene de la mano de que es un país que no ha logrado durante mucho tiempo mejorar el acceso de su producción en el mundo, porque dentro del Mercosur eso no ha sido posible. Uruguay ha hecho esfuerzos por ir por su cuenta y no ha podido. Entonces, hay una sucesión de factores que hacen que Uruguay sea caro. Bueno, entonces cuando el dólar baja, complica mucho la rentabilidad de las empresas. Pero al mismo tiempo, y acá es donde viene la frazada corta, cuando baja el dólar, la inflación en Uruguay cae. Como vamos a ver la semana que viene, cuando se conozca el dato de junio del IPC, van a ver que va a haber una caída que viene de la mano de la caída que tuvo el dólar durante todo el mes de junio. Porque en Uruguay, lamentablemente, digo lamentablemente porque nos saca margen de maniobra como
país en materia de políticas públicas, el dólar tiene mucho impacto sobre la canasta de consumo del Uruguay, que es el IPC. Se compra mucho importado, se piensa en dólares. Eso también es importante tenerlo. Históricamente Uruguay, en los últimos gobiernos, ha hecho un esfuerzo grande por desdolarizar la economía. Está bien que se haga y se siga haciendo, pero es un esfuerzo de larguísimo aliento que dará sus frutos con el correr de años y años, pero no es automático, porque es muy difícil sacarle al uruguayo el dólar de la cabeza. O sea, yo estos días no he parado de responder sobre el dólar, y no estoy hablando de medios de comunicación, sino amigos, familiares, conocidos, todo el mundo pregunta ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? Eso es normal para todos los economistas. Bueno, en estos momentos se ha intensificado porque, bueno, se ven estas caídas. Pero volviendo al punto de la sábana corta, sí, en Uruguay la baja del dólar es funcional a tener una inflación que se acerque al objetivo que tiene el gobierno, el Banco Central, que entre adentro del rango de inflación. El techo de ese rango es 6%, o sea, debería cerrar a fin de año adentro del 6%. Eso es posible, según nuestros cálculos, con un dólar cercano a 37 a fin de año. Ahí la inflación estaría por debajo del 6% en diciembre. Debemos pero interpretar... Si el dólar estuviera más alto, por ejemplo 42, si uno imagina un valor del dólar que si vamos un año atrás y nos fijábamos las proyecciones que hacían analistas de mercado sobre el valor que iba a tener el dólar a fines del 2023, andaba en torno a los 42, lo que se esperaba hace un año atrás para fines del 2023. Bueno, si el dólar cerrara en torno a los 42 a fin de año, algo que es muy poco probable que pase, la inflación estaría más cercana al 9 que al 6. Entonces, esa es la realidad con la cual hay que convivir. O sea, es un problema, porque no tiene una solución mágica, van de la mano por los fundamentos de nuestra economía. Entonces, si ganamos por un lado, perdemos por otro. En síntesis, podemos interpretar que el gobierno, con tal de lograr cumplir con su meta inflacionaria que se había marcado antes de empezar el año, está dispuesta a sacrificar de alguna manera el precio del dólar y plancharlo lo más posible. Se podría decir que es una estrategia, sí, de focalizar los esfuerzos en inflación para que entre dentro del objetivo que se plantea el propio gobierno, ¿no? En el fondo es decir, bueno, si tenemos un objetivo vamos a cumplirlo, y vamos a cumplirlo como sea necesario. Y bueno, y es lo que se está haciendo en la medida que no se interviene en el mercado, porque tampoco es que el gobierno está bajando el dólar, porque esta caída que se está viendo este año viene de afuera, es una caída del dólar a nivel internacional, está pasando en todos los países. O sea, lo que no está haciendo el gobierno es interviniendo, yendo a comprar dólares al mercado por parte del Banco Central para frenar esa caída y generar algo contra la corriente global, ¿no? O sea, Uruguay, si quisiera frenar eso, tendría que salir fuerte a comprar dólares para que una mayor demanda de dólares haga subir el precio en el mercado uruguayo, cuando la fuerza de afuera hace que el dólar caiga de valor, porque la política monetaria de Estados Unidos es la que cambió también este año. Luego de una suba muy fuerte de tasas el año pasado, de interés, este año ya han dejado de subir, y eso ha repercutido en todo el mundo, porque tengamos claro que el valor del dólar lo fija Estados Unidos con su política de tasas de interés de la Reserva Federal. El año pasado se dio una suba muy fuerte, de 0% a 5% a lo largo del 2022. Eso se tradujo en un dólar que se fortaleció en el mundo el año pasado, 2022, pero en Uruguay, por factores internos, el dólar también cayó el año pasado. Entonces, se acumula la caída del año pasado, que fue a contramano del mundo, a la caída de este año, que va de la mano de lo que está pasando en el mundo, y hace que Uruguay esté tan caro con respecto al resto de los países. Entonces, es una situación extremadamente difícil de manejar, porque no tiene una salida clara que sea, digamos, sin conflictos. Conflictos en el sentido de, bueno, subir el dólar implica actuar, implica tomar medidas que van a conspirar contra que la inflación entre en el rango a fin de año. También van a conspirar con que se cierren las rondas de negociación salarial que empiezan ahora, que se ha puesto como objetivo el gobierno, que se recupere el poder de compra de los salarios de la prepandemia. Y para eso es clave que la inflación baje, y para eso es clave que los que acuerdan los convenios en la negociación
estén convencidos que el objetivo del gobierno de la inflación para el año que viene, en torno del 5%, se vaya a cumplir. Pero si sube el dólar, con intervención del gobierno, bueno, el mercado entiende rápidamente que el objetivo de la inflación se dejó de lado y se está priorizando otro. Entonces, ese es el punto que hay que entender para saber lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es una mecánica compleja de funcionamiento de la economía uruguaya. Ignacio, Acá no es simple esto. Hasta ahora entiendo esto como un diagnóstico tuyo. A partir de ahora te pregunto, ¿qué piensa Ceres que sería lo más conveniente que se pudiera hacer en esta situación para de alguna forma tratar de darle al dólar un mayor valor sin sacrificar los niveles de inflación? Es una pregunta difícil porque lo que hoy es conveniente está atado a las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos años, que han comprometido la credibilidad del gobierno también y del Uruguay a nivel internacional. O sea, Uruguay se ha plantado a nivel internacional con una muy buena imagen. Por algo Uruguay paga las tasas de interés más bajas de toda América Latina cuando tiene que pedir prestado afuera. Las más bajas tiene grado inversor y le han subido las calificaciones, en parte por el manejo fiscal, en parte por los anuncios que se han hecho de compromiso con la meta de inflación, en parte por una regla fiscal que este gobierno implementó a través de la LUC, que está funcionando y se va a cumplir, y en parte por la reforma de la seguridad social. O sea, hay toda una batería de medidas que se están llevando a cabo a lo largo de los últimos 3 años que condicionan también lo que se vaya a hacer ahora, porque no se puede tirar por la borda un prestigio que vale mucho a nivel internacional de credibilidad del país en materia macroeconómica, que después se traduce en credibilidad del país para buscar traer inversiones, que si ahora se cambia de rumbo interviniendo fuerte para que el dólar suba, se cuestiona toda esta mecánica. Por tanto, somos en algún sentido rehenes de las decisiones de planificación que se tomaron, y ahora no creo que sea conveniente dar un manotón de ahogado, cuando en el fondo esta situación tampoco es negativa para todo el mundo en este momento, ¿no? O sea, siempre cuando el dólar cae hay gente que tiene mayor poder de compra, ¿no? Todos los que ganan en pesos, que son la mayoría de los uruguayos, hoy pueden viajar, y lo están haciendo, pueden cambiar el celular, pueden cambiar la moto o el auto, porque se fijan dólares de precio y el salario en pesos está subiendo y va a subir de acuerdo a la próxima negociación salarial. Entonces, el punto acá es que este problema que afecta fundamentalmente a las empresas, puede durar un tiempo más. Lo que no sabemos, nadie puede asegurarlo esto, porque no hay teoría ni evidencia que nos diga cuánto tiempo más puede estar tan bajo el dólar en Uruguay para que se frene la actividad económica de golpe. Y no es de golpe, es de a poco, porque se van apagando motorcitos de a poquito, que estamos viendo este año, empresas que postergan inversiones que iban a hacer este año, o que dejan de contratar personal que iban a hacer este año, que se achican un poquito, que sacan el pie del acelerador, porque se complicó la rentabilidad, ya los números no le están cerrando. Eso está pasando entre empresas de todos los rubros este año en Uruguay. Solo que no es una situación como la de otros momentos, que era generalizado, como una crisis, como el año 2002 o el año 82. No estamos en eso, no estamos en una crisis, estamos en una situación que se van apagando lucecitas, se van apagando motores de a poco, en distintos lugares, en distintos momentos, y la actividad económica cuesta levantar. O sea, hoy tenemos un problema serio de cómo hacemos para que Uruguay vuelva a crecer fuerte. Hay buenos anuncios, por ejemplo, de la inversión en hidrógeno verde en Paysandú, $4.000 millones, pero es un anuncio que va a empezar a dar resultados dentro de un par de años, y que va por otros carriles, porque esas inversiones tan grandes van con un tratamiento especial, vienen porque confían en la credibilidad de la institucionalidad del Uruguay para largo plazo, pero no porque el dólar hoy esté en el valor que está. Son inversiones de más largo aliento, las que a mí me preocupan, porque es lo que muestran los datos. Son las inversiones de empresas que hoy ya están instaladas en Uruguay, que son medianas, incluso hasta pueden ser grandes o pequeñas, y que están postergando decisiones de inversión porque la rentabilidad que tenían esperada se les fue achicando con el valor del dólar.
Ignacio, es tradición en nuestro país que en el año electoral todo el mundo hace la plancha. Nadie toma decisiones importantes hasta que amanezca, hasta que aclare, hasta ver qué va a pasar con el futuro gobierno. Eso que sin duda también se va a dar en el próximo 2024. ¿De qué manera puede convivir con esta situación? ¿De alguna forma es un aliado que encuentra la política monetaria del país o de lo contrario puede ser profundizar un poco más esta dificultad que estamos teniendo con el precio del dólar? Yo creo que lo que hace que el año que viene sea electoral hace postergar decisiones. Yo no creo que haya grandes cambios en el manejo monetario que va a afectar el valor del dólar durante un año electoral, porque como les decía recién, los cambios que hay que hacer implican conflictos y creo que no van a estar las condiciones políticas para enfrentar esos conflictos, que muchos de ellos son entre empresas también, con los sindicatos, con la planificación de todo el programa macroeconómico del quinquenio que termina el año que viene. Entonces, implican cambios importantes, profundos, complicados, y bueno, en un marco de una elección que probablemente sea resultado incierto hasta el final, o sea, es difícil que esperar que se tomen ese tipo de decisiones que son conflictivas. Ignacio, te agradezco este tiempo, te pido disculpas porque el vecino decidió utilizar su maceta desde temprano hoy en el piso de arriba y hemos tenido un concierto importante mientras hablábamos, tratando de disimularlo con cerrar mi micrófono para escuchar lo más claramente posible tu voz, pero todo se pudo entender muy claro y valoramos este tiempo que dedicas a explicarle a nuestros oyentes esta realidad de la economía uruguaya. Muy amable. Un gusto y un abrazo para todos. Otro para ti. Buena jornada. La conversación era con el doctor Ignacio Muyo, director del Grupo Ceres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.